Les saluda Liliana Muñiz, ex gran matrona del Gran Capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Continúo con la serie de programas que he preparado para ustedes. Hablaremos hoy de cómo preparar el año de Venerable Matrona. Quisiera partir con la siguiente reflexión. Me gustaría observen que la matrona asociada y el patrono asociado son similares a un reflejo del espejo. Ellos reflejan lo que está en Oriente. Sin embargo, estos oficiales no poseen el poder temporal ni la autoridad espiritual para dirigir los trabajos del capítulo, del que gozan la venerable matrona y el venerable patrono. La matrona asociada y el patrono asociado representan una energía que se pretende positiva para incrementar las buenas vibraciones en la sala capitular. Recuerden cómo aumenta la percepción visual de un lugar pequeño cuando colocamos estratégicamente un espejo. Hace el espacio más amplio e iluminado, provocando sensaciones agradables. Para tener éxito en nuestro cometido, debemos de cuidar lo que el espejo refleja. Así como los espejos deben de reflejar ambientes llenos de luz y hermosas imágenes para lograr ambientes armónicos, la matrona asociada y el patrono asociado necesitan cuidar las energías que ellos reflejan, estén basadas en el amor, alegría, esperanza y caridad, evitando en todo momento la distorsión del propósito de nuestras reuniones, acción que sería desastrosa, dado que al reunirnos y desplegar nuestros ceremoniales, las energías que se mueven aumentan de manera exponencial. Al comprender el simbolismo del que forman parte, la matrona asociada y el patrono asociado obtendrán un conocimiento insospechado. Al ellos ser un reflejo, tienen la singular oportunidad de observarse en acción, dado que todos los seres humanos somos capaces de las mismas acciones, vicios o virtudes. Desde el momento que las conocemos, demostramos que no son ajenas a nosotros, y aunque algunas nos disguste, no podemos ocultarnos ni engañarnos a nosotros mismos, las conocemos. De forma inconsciente, la venerable matrona y el venerable patrono representan lecciones particulares para los oficiales en línea de ascenso, quienes tienen la oportunidad de aprender y mejorar las acciones de sus predecesores. Comprender esto es parte de nuestro despertar como miembros. Despertar para poder observar en nuestra cruda e íntima realidad, para conocernos y reconciliarnos con nosotros mismos, con el propósito de corregir con sinceridad nuestros actos. La posibilidad de lograr nuestro particular cometido se apoya en la capacidad de vernos tal cuales somos. El proyectarnos en las acciones de nuestros queridos hermanas y hermanos nos permite ver una parte de nosotros mismos muy difícil de apreciar. Sin ella, no podremos hacer una valoración real para reconocernos. Este espejo metafísico nos permitirá siempre acceder a verdades ocultas, a simple vista. Nos otorga el poder del conocimiento para detectar el más grande de los enemigos que se encuentra en nuestro propio interior. La matrona asociada y el patrono asociado necesitan comprender que el éxito de una presidencia radica en gran parte en la planeación de su año de servicio. La planeación es la primera etapa en el importante proceso de dirigir los trabajos del capítulo. La planeación necesita, como primer ingrediente, determinar los objetivos deseados, que deben de ser congruentes con la misión de la organización.
La definición clara de las metas permitirá determinar las tácticas, proyectos, pasos a seguir y otros recursos con eficacia. La planeación pretende hacer más eficientes las acciones y actividades del capítulo. Para que la planeación sea efectiva, es necesario alinear los proyectos con las metas y objetivos de la orden. Debe establecer métodos que utilicen los recursos de forma organizada y racionalmente para determinar el rumbo de ciertas acciones. En este marco, deberá indagarse en las ventajas y todas las variables posibles que incluyan miembros, dirección, objetivos, acciones y tiempos para tomar las decisiones correctas, incluyendo los riesgos para hacer frente a las contingencias de ser necesario. La planeación ofrece una visión concreta de los objetivos, maximiza la utilización de los recursos con que contamos, sean estos humanos, económicos, estructurales, administrativos, legales, que colaborarán al éxito de nuestras metas. La planeación de un año de presidencia es fundamental porque permite a quien toma decisiones discernir los problemas, analizarlos, entenderlos, clasificarlos, observar qué factores los afectan y formular soluciones. La planeación nos permite identificar a qué distancia estamos de las metas propuestas, asignar una ruta de acción, controlar la dirección de los esfuerzos, eliminar la incertidumbre, mejorar el rendimiento del tiempo y la prevención de problemas potenciales que permita la reducción de su impacto. La efectividad de una buena planeación se reflejará en la ejecución operativa del plan estratégico, cuyo diseño y recursos requieren estar alineados. Nuestra organización propugna una cultura de planes preparados y su ejecución. La matrona asociada y el patrono asociado pueden coordinar sus planes para su futura presidencia, siempre y cuando esto no provoque conflictos con el actual gobierno. Luego de unos años recogiendo información, la matrona asociada y el patrono asociado se pretenden preparados para organizar el año de su gobierno y todos sus detalles. Observen el trabajo de los oficiales que los preceden y aprendan. Si tienen dudas, pregunten. Ellos serán felices de poder ayudarlos. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. En la casilla de descripción hallarán los vínculos donde conseguirlos. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, les sugiero suscribirse a mi canal. Si desean hacer alguna pregunta o tienen alguna duda, pueden dejarla en la sección de comentarios. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.